Buenas tardes, soy Daniel Arenas y voy a hablar sobre los peces. Nutrición. La nutrición de los peces en el mar depende de la diversidad de especies y hábitats que existen. Los peces son organismos heterótrofos que obtienen el carbón y la energía a partir de los carbohidratos y grasas, y el nitrógeno a partir de los vegetales. Los peces carnívoros tienen un aparato digestivo corto y un estómago grande, y se alimentan de otros peces. Los peces herbívoros tienen un intestino largo y un estómago pequeño y se alimentan de algas y otras plantas. Los peces que viven cerca del fondo del mar se suelen alimentar de otros peces, moluscos, crustáceos que también viven en las profundidades, mientras que los pelágicos, o sea, aquellos que viven cerca de la superficie, se alimentan de organismos que viven como ellos nadando libremente en el agua. Los nutrientes requeridos por los peces para crecimiento, reproducción y otras funciones fisiológicas son similares a aquellos requeridos por las especies terrestres. Los peces necesitan consumir proteína, minerales, vitaminas y fuentes energéticas. En resumen, en su hábitat natural los peces se alimentan generalmente de otros animales acuáticos más pequeños, como larvas o invertebrados. La mayoría de ellos son carnívoros, aunque algunas especies se alimentan de plantas y algas. Reproducción. Ovípara. La mayoría de los peces presentan reproducción ovípara, que es aquella en la que cada embrión se desarrolla dentro de un huevo, fuera del cuerpo materno. Los peces se consideran ovuvíparos porque tienen fecundación externa. Ovovivípara. Este tipo de reproducción de los peces es la que tiene como resultado la formación de un huevo, pero no expuesto al exterior, sino que la madre lo retiene dentro de ella hasta que esté completamente formado. En este caso de la nutrición depende del contenido del huevo y del vítelo. Esta estrategia le da ventajas como protección ante depredadores y una tasa de nacimiento mucho mayor que quienes dejan los huevos sin ningún tipo de cuidado parental. Vivípara. En este caso, para explicar cómo se reproducen los peces debemos entender que estamos ante una fecundación interna. Los machos fertilizan los huevos que la hembra lleva en su interior. La hembra pare a las crías vivas llamadas alevines que nacen completamente formados. Este tipo de reproducción aumenta las posibilidades de supervivencia y de la descendencia. Respuesta a estímulos. Los peces tienen sistemas sensoriales muy desarrollados que les permiten responder a estímulos externos. Por ejemplo, la mayoría de los peces tienen receptores sensibles que forman el sistema de línea lateral, que detecta corrientes y vibraciones suaves, y detecta el movimiento de los peces y presas cercanas. En cuanto al sistema endocrino, las glándulas endocrinas sintetizan y almacenan hormonas. Estas glándulas tienen un sistema de detección y señalización que regula la duración y la magnitud de la liberación de hormonas. Sistema esquelético y sistema muscular. Los peces son vertebrados acuáticos que utilizan branquias para obtener el oxígeno del agua y poseen aletas con un número variable de elementos esqueléticos llamados radios. El esqueleto apendicular de los peces está formado por las aletas. En las aletas impares podemos distinguir dos zonas, el perigóforo y los radios. El perigóforo es la parte del esqueleto apendicular que se inserta en el animal internamente, en un septo de tejido conjuntivo. Bueno, a mí me tocó el tema de las aves. Las aves son animales vertebrados, es decir, que poseen una columna vertebral, al igual que un gato o un conejo. Mantienen la temperatura corporal constante al igual que nosotros. Por ello se conocen como animales endotérmicos. Las aves se caracterizan por tener plumas, con las que pueden volar y protegerse del ambiente. Además, las aves se dividen en aves canoras y de ornato, mejor conocidas como pájaros, por su gran variedad de cantos y notas musicales. Les voy a hablar sobre el proceso de nutrición de las aves. La dieta de las aves del corral se formulan a partir de una mezcla de ingredientes, entre ellos granos, cereales, subproductos y grasas, fuertes de proteínas vegetales, suplementos vitamínicos y de minerales. Bueno, ahora el sistema nervioso de las aves. Las aves tienen un gran cerebro en relación en su tamaño corporal. También
la parte del cerebro de ellas o sea, la parte del cerebro que controla el vuelo de ellas es muy desarrollado. También el sistema nervioso de las aves está formado por diferentes partes, unas más necesarias que las otras. Las aves poseen un cerebro mucho más desarrollado que los reptiles y, a su vez que más que los anfibios y los peces. El sistema nervioso de las aves también está constituido por el encéfalo, la medusa espinal, los nervios craneales y los raquídeos. Ahora les voy a hablar sobre el sistema endocrino de las aves. En las aves, las glándulas tiroides son como una estructura ovalada ubicada en la entrada de la cavidad torácica sobre el cuello. También es centrada en las tráqueas y medial a las venas yugulares de las aves, que también regulan la muda y la estimulación del crecimiento de un nuevo plumaje. Ahora les voy a hablar sobre el sistema muscular de las aves. El músculo supracoracoideo trabaja usando el sistema como la de las poleas para levantar el ala, mientras que los pectorales proveen el poderoso golpe hacia abajo. La mayoría de las aves tienen aproximadamente 175 músculos, principalmente controlando las alas, la piel y las piernas. Ahora les voy a hablar sobre el sistema digestivo de las aves. Las aves poseen una bolsa muscular o largo del esófago, llamada buche o ingluis. El buche funciona para ablandar el alimento y para regular su flujo a través del sistema, almacenándolo temporalmente. El tamaño y la forma del buche es bastante variable entre las aves. Los miembros de un orden de las palomas producen una leche de buche nutritiva con la que se alimentan las crías por rugiritación. También las aves poseen un ventrículo o una molleja compuesta de cuatro bandas musculares que rotan y trituran el alimento desplazándolo de una área a otra dentro de la molleja. La molleja de algunas aves contiene pequeñas piezas de área y piedra tragadas por el ave para ayudar en el proceso de trituración de la digestión, sirviendo en la función de los dientes en mamíferos y reptiles. También les voy a hablar sobre cómo las aves beben agua. Hay 4 formas generales por las cuales las aves beben agua o otro líquido. La mayoría de las aves no son capaces de tragar por acciones de succidio o bombeo, de peritalitis en sus esófagos. Las aves beben agua o otro líquido levantando repentinamente la cabeza después de llenar su boca para permitir que el líquido fluya por gravedad. Los anfibios son una clase de animales vertebrados anamniotas, tetrápodos ectotérmicos, con respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar. Al alcanzar el estado adulto, a diferencia del resto de vertebrados, se distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Existen cerca de 6.200 especies conocidas de anfibios,
se clasifican en 3 categorías: ranas, sapos, salamandras y tritones. Los anfibios se reproducen sexualmente mediante fertilización interna y externa. Los anfibios atraen a su pareja mediante llamados. Los anfibios no producen huevos amnióticos, por lo que se deben producirse en el agua. Las larvas de los anfibios atraviesan la metamorfosis para cambiar a su forma adulta. Por otro lado, varias especies de anfibios pueden reproducirse de forma sexual a través del proceso de partenogénesis o sus variantes. En alguna población de anfibios, antes de la ausencia del macho, las hembras pueden colocar huevos sin necesidad de que sean fecundadas. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Mendoza y hoy voy a presentar la exposición de los vertebrados. Mi tema es de los reptiles. Comencemos. ¿Qué son los reptiles? Los reptiles son unos animales cuadrúpedos y vertebrados con sangre fría. ¿Cuál es su característica principal? Es poseer una piel llena de escamas y son animales muy abundantes. Especialmente sus hábitats son cálidos. ¿Y cuáles son los animales reptiles? Son las tortugas, iguanas, cocodrilos y más. ¿Cuál es la nutrición de los reptiles? Pueden ser también carnívoros, insectívoros o herbívoros. La mayoría de los reptiles son insectívoros, aunque existen algunas especies que se pueden alimentar solo con plantas, como es el caso de las iguanas, o con carne como las serpientes. ¿Cuáles son los tipos de clases de reptiles? Los tipos de reptiles son las tortugas, adaptadas a hábitos acuáticos o terrestres. Poseen un caparazón rígido que nace del propio endoesqueleto y protege del torso del animal. Otro tipo de reptil serían los lagartos, como lagartos y serpientes, que pueden o no tener patas respectivamente y poseen cuerpos largos cubiertos de escamas gruesas y ásperas. Los reptiles tienen una reproducción que es sexual y la frecuencia es interna. Salvo algunas excepciones, es que la madre puede generar descendencia sin ser fecundada. Hábitat de los reptiles. Habitan en zonas con presencia de agua, como pantanos, lagos, orillas de ríos y etc. Generalmente los reptiles tienen un cuerpo cubierto de una piel seca formada por escamas, respiran por pulmones y tienen la sangre fría, como había dicho antes.